El pecado de no cortar las palomas en la ofrenda de Abraham. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba las actualizaciones de todos los videos que compartimos regularmente. La providencia de la restauración centrada en la familia de Abraham. ¿Por qué fue un pecado tan grande no cortar las palomas? Esta cuestión ha permanecido hasta nuestros días sin solución y solo puede ser aclarada por medio del principio. Si desea recibir en versión digital el libro Exposición del Principio Divino, escríbanos a nelsonloredo2027 gmail.com. Repetimos, nelsonloredo2027 @gmail.com. Cuando Dios, después de haber separado a Adán en Caín y Abel, mandó que fueran ofrecidos sacrificios, y cuando destruyó el mal para exaltar el bien por medio del juicio del diluvio en tiempos de Noé, lo hizo para restaurar la soberanía del bien. Dios se propuso realizar los actos simbólicos de separación del bien y el mal, cosa que no logró llevar a cabo a través de Adán y Noé, haciendo ofrecer a Abraham los sacrificios cortados en dos. ¿Por qué era entonces un pecado tan grande no cortar el sacrificio en dos? El acto de cortar los sacrificios en dos era primeramente para restaurar la posición separada de Caín y Abel en la familia de Adán, con el fin de separar a Adán, el origen del bien y del mal, en dos partes, representando respectivamente el bien y el mal. Fue análogo a no haber separado a Caín y Abel, el no cortar el sacrificio en dos. Por lo tanto, no había un objeto del tipo Abel que Dios pudiese tomar. Por consiguiente, el sacrificio era inaceptable para Dios y el fracaso en el sacrificio de Caín y Abel no fue restaurado. En segundo lugar, era para restaurar la posición de Noé, habiendo separado el bien y el mal por el diluvio de los 40 días. Esto, el no cortar el sacrificio en dos, representó no haber separado el bien y el mal en tiempos del juicio del diluvio, en la providencia de la restauración centrada en Noé. Por lo tanto, no había un objeto de bondad que Dios pudiera tomar y con el cual pudiera llevar a cabo su providencia. Por consiguiente, acabó en un fracaso, de la misma forma que había fracasado el juicio del diluvio. En tercer lugar, era para establecer la condición simbólica de separar el mundo de la soberanía del bien del mundo bajo el dominio de Satanás. Realmente, no cortar el sacrificio en dos, no se logró establecer la condición simbólica de separación del mundo de la soberanía del bien del mundo bajo el dominio de Satanás, con el fin de que Dios pudiese tomar su mundo. En cuarto lugar, este acto era para establecer la condición de santificación, eliminando la sangre de muerte que había venido por la relación ilícita de sangre. No cortar el sacrificio en dos eh, indica que realmente no fue eliminado, no se purificó por la sangre de muerte. Entonces, este sacrificio no pudo constituir algo sagrado que Dios pudiese tomar y obrar con él en su providencia. La ofrenda de los sacrificios, sin haber cortado la paloma en dos, era como ofrecer lo que pertenecía a Satanás, y así los sacrificios ofrecidos se hallaban en posesión de Satanás. Así pues, la paloma, que era la ofrenda que simbolizaba la etapa de formación, quedó en poder de Satanás. El cardero y la novilla, que simbolizaban el crecimiento y la perfección, que tenían que ser establecidos sobre el fundamento a nivel de formación, fueron entonces invadidos por Satanás. Por esta razón, toda la ofrenda simbólica terminó bajo el poder de Satanás y el pecado fue no haber cortado la paloma en dos. Examinemos el significado de las aves de presa que descendieron sobre la ofrenda simbólica. Génesis 15:11. Desde la caída de los primeros antepasados de la humanidad, Satanás ha estado persiguiendo siempre a los que han abogado por la voluntad de Dios. En el libro de Génesis 4, del 6 al 7, Yahvé Dios dijo a Caín: ¿por qué andas irritado?
¿Y por qué se ha abatido tu rostro? No es cierto que si obras bien podrás alzarlo, mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Cuando Caín y Abel ofrecieron sacrificios, Satanás estaba acechando a la puerta. También vemos en Génesis 8, del 6 al 7, al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana que había hecho en el arca y soltó al cuervo, el cual estuvo saliendo y retornando hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. En tiempos de Noé, el cuervo simbolizaba a Satanás, que buscaba la ocasión favorable de invadir a su familia después del juicio. Génesis 15 del 7 al 11 nos dice que en el tiempo de la ofrenda simbólica de Abraham, Satanás, que había estado buscando la oportunidad de invadir la ofrenda, vio que la paloma no estaba cortada en dos y la invadió. La Biblia representa simbólicamente este hecho, describiendo cómo las aves de presa descendieron sobre la ofrenda. Si Abraham no hubiera fracasado en la ofrenda simbólica, el Mesías habría podido venir sobre el fundamento a nivel nacional para recibir al Mesías, que habría establecido sus descendientes. Así, la providencia de la restauración se habría cumplido en aquel tiempo. El fracaso de Abraham en la ofrenda simbólica trajo como consecuencia que causó la anulación de todas las condiciones que tenían que ser restauradas por indemnización por medio de la ofrenda simbólica. Por consiguiente, los descendientes de Abraham estuvieron sometidos a esclavitud durante 400 años en Egipto, el país del faraón. Dios había establecido un periodo de 400 años para la separación de Satanás, con el fin de restaurar por indemnización el número 40 del juicio. Así como las 10 generaciones que habían sido invadidas por Satanás a causa de la falta de Cam, sobre esta base, llamó a Abraham y le hizo ofrecer sacrificios simbólicos. El fallo de Abraham permitió a Satanás reclamar la ofrenda. Por ello, el periodo de 400 años desde Noé, periodo de indemnización para establecer a Abraham como el padre de la fe por medio de la ofrenda simbólica, fue igualmente invadido por Satanás. Con el fin de restaurar por indemnización a la vez la posición de Abraham antes de su fracaso en la ofrenda simbólica y la posición de Noé cuando fue llamado para la construcción del arca, Dios tuvo que establecer de nuevo un periodo de 400 años para la separación de Satanás. El periodo de 400 años de esclavitud de los israelitas en Egipto tenía como fin poner a Moisés sobre el fundamento de haber restaurado por indemnización a nivel nacional la posición de Noé o de Abraham, al tiempo en el que estaban a punto de comenzar su misión como los padres de la fe. Este periodo de esclavitud fue el periodo de castigo por el fallo de Abraham en la ofrenda, así como el periodo para establecer el fundamento de la separación de Satanás para la nueva providencia de Dios. En Génesis 15:13, Yahvé dijo a Abraham: has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña, los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Dios pensó realizar al mismo tiempo toda la providencia representada por la formación, el crecimiento y la perfección, tratando que Abraham ofreciera con éxito un sacrificio simbólico de 3 clases de animales sobre un mismo altar. Cuando Abraham fracasó, la providencia de Dios fue prolongada hasta Isaac y Jacob, o sea, 3 generaciones. En el siguiente capítulo que vamos a presentar, vamos a ver la ofrenda de Isaac por Abraham. Muchas gracias por su atención y como siempre decimos, este tema es muy importante. Comparta, que este tema es muy importante. Comparta.